Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Ultimate Universe 2 Years In, 2 años después, con guión de Alex Bagnadel y Dennis Camp y arte de Javier Pulido, Phil Noto, Francesco Manna, Lee Ferguson y Pat Putin. Espero que les guste. La historia comienza en el Superflow, un conducto dimensional formado de pura información. Varios personajes flotan entre corrientes luminosas y restos de mundos fracturados. Una voz le cuenta a América Chávez: fue un buen plan, América, quizá incluso uno grandioso. Fue idea de Star-Lord, fusionar la línea temporal distorsionada del Maker con un universo muerto, permitiendo así que continuara en su rumbo condenado, restaurando simultáneamente nuestra realidad. Para biosis cósmica. Y vamos a salvarlo todo. Uno de los héroes con un guantelete en el brazo derecho le dice a Guiro que se dé prisa, ya que la realidad es resbaladiza. Otro de ellos, rodeado de fuego y con un emblema conocido en el pecho, añade que la unidad está en posición y que fue muy difícil encontrar un universo sin zombies. La voz continúa: realmente pensé que lo lograríamos. Una vez alineados, el Lord of the 12 Houses, el Señor de las 12 Casas, comenzó a unir los dos universos con suturas de supercuerdas anudadas en nudos de 10 dimensiones. Debería haber funcionado. En nuestro universo habría funcionado. Pero este no es nuestro universo. Star-Lord declara que la matemática está en éxtasis y da la señal para comenzar. Les pide a Guiro y Gary que lo hagan con cuidado, ya que cada quark debe ser enlazado a la perfección. Pero Gary le pide que solo se apresure. Desde la nave, Ultimate Nullifier le advierte que están detectando un pico muy desagradable de radiación Lumpkin y le pregunta si necesita que lo asistan. Star-Lord le da las gracias pero rechaza su ayuda. La apocatástasis debería continuar manteniendo una distancia segura. Gary se une a la advertencia. Puede sentir cómo los campos Galan colapsan y exclama que no sabe cuánto tiempo pueda sostener eso, mientras su Infinity Gauntlet, su guantelete del infinito, empieza a romperse. Star-Lord le pide a Phoenix que compense la energía desbordada. Envuelto en un resplandor, Guiro declara ser fuego y vida encarnados, muerte y renacimiento, y que lo intentará. Pero la tensión sobrepasa los límites. Todas las gemas del infinito del guantelete se quiebran mientras Star-Lord observa, horrorizado, lo inevitable. Star-Lord suelta un grito de negación al ver cómo una ráfaga de energía elimina a sus compañeros, mientras que él se protege de la descarga. En medio de esta catástrofe, la voz agrega: a la deriva en un cosmos frío e inhóspito, pensarían que tendríamos más tiempo para llorar. Pero eso nunca parece ser el caso ahora, ¿verdad? Tripulaciones de la Hot Mimis Holt y el Taripai Pacha, sean bienvenidas. Solo desearía que nos reuniéramos bajo circunstancias más afables. En la sala de mando, Captain Marvel, Ultimate Nullifier y Cosmo reciben a los demás. De izquierda a derecha vemos a Herald, Kid Korvac, Modos, organismo mental diseñado solo para la magia, Technarch y Terrak de Allstrong. Con solemnidad, Captain Marvel agrega: Gary y Guiro significaron tanto para ustedes como nosotros. Y aunque solo estuvieron de vuelta con nosotros por un corto tiempo, encontramos a muchos de ustedes con su ayuda, lo suficiente para justificar la construcción de 2 nuevas naves temporales para ayudarnos en nuestra búsqueda. Ellos no murieron en vano, pero su tarea, nuestra tarea, permanece inconclusa. Todavía hay 25.000 guardianes de la galaxia dispersos a través del tiempo, refugiados de un futuro aniquilado cuando The Maker alteró nuestra historia. Necesitamos encontrarlos. En eso, alguien interrumpe para hacer una pregunta. Es Herald, el Heraldo, quien habla sobre el plan que terminó costándole la vida a Gary y Guiro. Él sabe que fue idea de Star-Lord y pregunta dónde está. Lo menos que pudo hacer es presentarse a su velorio. Captain Marvel le responde que Star-Lord se encuentra en otro lugar. Según entiende, salió en busca de Madrox. Herald contesta que Madrox está muerto. Él mismo lo vio hacerse añicos contra los muros de la creación, como lo ha hecho también la Esperanza. Captain Marvel rechaza esa conclusión, asegurando que está equivocado. Herald intenta corregirse,
pero ella le recuerda que su lema es salvarlo todo, y eso es exactamente lo que harán. Volvemos con la voz del comienzo, quien le cuenta a América. A veces, por la noche, puedo sentir que la nave se va desacelerando. La voz es de Captain Marvel, quien continúa con su mensaje. Los motores de la apocatástasis funcionan con esperanza, y eso escasea. Aquí, la esperanza requiere un esfuerzo consciente. Para mantener los motores en marcha, me obligo a soñar con el futuro que nos fue arrancado. 4000 años de abundancia, cielo tras cielo, atestado de héroes. Y tú, América, conmigo, tu mano en la mía. Cuando te vi por última vez, éramos dos extrañas. Esos brutos del siglo XXI te habían quitado la memoria. Por razones que aún no comprendo, elegiste quedarte y enfrentar la calamidad con ellos. Te di una bengala temporal, una baliza de auxilio, para poder encontrarte. Si alguna vez la usas, significa que estás en peligro mortal. Por favor, úsala. En eso, alguien despierta a Captain Marvel. Es Cosmo, quien se disculpa con ella, pero lo que tiene que decir puede esperar. Ha captado su rastro. Ha encontrado a Ultron 82, Ultron 82. Nos movemos a Drimolen, Sudáfrica, hace 2 millones de años. Los gigantes colosales parecidos a los celestiales avanzan entre destellos cegadores que levantan la tierra a su paso. Sus inmensas formas metálicas emiten rayos de energía cósmica que hacen huir aterrados a los habitantes primitivos del lugar, aunque no podrán huir por mucho tiempo. En eso aparecen Captain Marvel, Cosmo y Ultimate Nullifier. Ella saluda a alguien, pero él le pide silencio. Todo está por comenzar. El gran experimento, el origen de las especies, el nacimiento de ángeles y demonios, ambos hermosos a su manera, y de uno más, seres de infinita diversidad y potencial. Cosmo pregunta si se refiere a los seres humanos, y Ultron 82 se lo explica. Entre otras cosas, Cosmo, sí, pero míralos, sus rostros. Huyen del fruto del conocimiento como si fuera una granada activa. No es lo que esperaba. Desde que llegué, he presenciado barbarismos más allá de cualquier cosa atestiguada en nuestros registros de este periodo. Asesinato, depravación. No creo que esto sea un accidente. Ultimate Nullifier pregunta si se refiere a The Maker, y Ultron 82 le contesta. Sí, es posible que la incursión de The Maker en nuestro universo deformara el espacio-tiempo a tal grado que tuvo un impacto retrocausal. Ultimate Nullifier pregunta si, además de su futuro, también asoló su pasado, y Ultron 82 le responde que, aunque necesita más datos, es posible. Cosmo le pregunta si se quedará ahí, y Ultron le responde que sí, aunque los extraña demasiado. Captain Marvel le pregunta si está seguro. Ultron le responde que no, pero cree que no pueden enfrentar a The Maker sin comprender por completo sus capacidades. Captain Marvel continúa con su mensaje a América. Ella tiene razón, América. Ella siempre la tiene, igual que tú. Así que la dejo con una bengala temporal y una promesa. Finalmente, mientras Ultron 82 les dice que ha activado el Watcher Protocol, el protocolo del observador, y que no interferirá, Captain Marvel le entrega la bengala y le pide que la active cuando tenga suficiente información, e irán a buscarla. La nave regresa al presente, a la realidad. Captain Marvel comenta: nos encontramos con Star-Lord en el punto de encuentro acordado. Está solo. Se niega a ver o hablar con nadie, recluyéndose en sus aposentos. Aunque hace lo posible por ocultarlo, Cosmo dice que lo consume la culpa. Para cuando retomamos la marcha, los motores de la nave crujen y gimen, como si arrastraran un agujero negro detrás. Localizar a nuestros compañeros es una ciencia inexacta. Confiamos en que Cosmo detecte sus rastros de taquiones, y aunque su nariz es uno de los instrumentos más sensibles del universo, rara vez puede precisar el momento exacto de su llegada. En consecuencia, cuando los localizamos, a menudo descubrimos que han estado ocupados. Nos movemos a Mort, 13 millones de años antes de Cristo. Un centurión amenaza con golpear a un trabajador agotado, acusándolo de perezoso,
y recordándole que la Nova Corps lo alimenta y le da un lugar donde vivir. Ultimate Nullifier aparece junto a Captain Marvel y Cosmo y le ordena que suelte el mazo, ya que su Endguns puede anular cualquier cosa que él comprenda, y la crueldad es bastante fácil de comprender. Captain Marvel comenta: esto no puede estar bien. Los Nova Corps fueron la fuerza de paz intergaláctica original, pero los Badoon no se unieron hasta el siglo XXVI. Mientras el Centurión se aleja, Captain Marvel le dice a Cosmo que no cree que las lobotomías estén contempladas en el protocolo del observador, y ante su petición, Cosmo acepta intervenir. El Badoon, súbitamente amable, pide disculpas por sus modales y ofrece ayuda. Cosmo le pregunta por su amigo Churn, el Nova Prime, explicando que llegó algún tiempo atrás y solicita verlo. El Badoon, aunque dice no conocerlo, se ofrece a guiarlos y les pide que ignoren lo que sucede ahí, refiriéndose al maltrato de los trabajadores. Ultimate Nullifier le pregunta a Captain Marvel si no quiere que le apague el cerebro. Ella admite que lo duda a cada segundo. Al llegar a su destino, se sorprenden por los cadáveres y el hedor que reina en el lugar. El guía les explica que son sacrificios al Brightmind, pero que no deben preocuparse, ya que ellos no eran novas. La historia de Captain Marvel continúa. Puede que no llevemos sus colores, pero el Nova Corps fue una gran inspiración para los Guardians of the Galaxy. Incluso nuestro lema, salvarlo todo, fue tomado de una inscripción en la base de la gran estatua de Queen Adora. ¿Pudo Churn haberse desviado tanto de la luz de Sandar? Todo esto es una perversión de todo lo que representaba el Nova. Cuando llegan a la entrada, son detenidos por un guardia, pero el guía le dice que se haga a un lado, ya que son invitados de honor. Una voz lo secunda, ordenándole a los guardias que los dejen pasar, ya que su llegada había sido profetizada. El líder Badoon, ataviado con un uniforme Nova que no le queda y con el casco en la cabeza, proclama que el Brightmind les anunció que los dioses de su panteón descenderían para llevarlos a casa y que ese día ha llegado. Afirma que, como pueden ver, están listos para convertirse en Guardians of the Galaxy. Ultimate Nullifier le responde que ese traje le pertenece a un amigo suyo, Churn, el último portador mortal de la Nova Force, y exige que los lleven ante él de inmediato. El Badoon niega conocerlo, pero luego se da cuenta de que él debe estar refiriéndose al Brightmind, y le muestra una calavera con un símbolo de Nova pintado en el centro. Captain Marvel agrega: muerto durante siglos, sus enseñanzas retorcidas hasta convertirse en su opuesto, anulado. Volvemos a la nave de los Guardianes de la Galaxia. El casco de Nova reposa en el suelo, y Captain Marvel exclama que las fallas de los motores empeoran. Ultimate Nullifier diagnostica que pronto dejarán de moverse por completo, atrapados en un estrecho hueco del multiverso. Captain Marvel se niega a aceptarlo y reafirma que salvarán todo, pero la respuesta es amarga. No pudieron salvar ni a Churn, y los motores no mienten. Ella se disculpa, consciente del lazo que su compañero tenía con él. Ultimate Nullifier le pregunta si necesita algo, ya que sus investigaciones en cronomecánica abstracta y en los filósofos nihilistas de la zona negativa están en un punto crítico. Captain Marvel guarda silencio un instante antes de decir lo que realmente quería transmitir: que todos ellos la salvan a ella, cada día, de formas que apenas pueden imaginar. Eso es todo lo que quería decir. Captain Marvel pregunta a Cosmo si ha conseguido algo, pero él responde que aún no y que seguirá intentándolo. Entonces, Cosmo dirige un mensaje psíquico a Star-Lord, asegurándole que sabe que puede oírlo, aunque bloquee su mente, y que él está transmitiendo por todas las bandas psíquicas que conoce. Le dice que sabe que se siente responsable por la muerte de Gary y Giro, pero que no fue su culpa. Luego, mientras se ve a Star-Lord desnudo en el suelo, consumido por un fuego místico, Cosmo agrega que se están cayendo en pedazos, no por completo ni de golpe, pero que es inevitable, con toda la certeza de las matemáticas. Lo necesitan. Nos movemos a otro lugar. Una voz comenta: el legendario Zen Labian Lotus, que florece solo una vez cada 1000 años, esparciendo su perfume que induce al éxtasis. Sí, esto debe ser salvado. El amor prohibido de un Skrull y una soldado Kree.
Un beso castigable con nega muerte. Conmovedor. Una hermosa adición. El planeta Fantiar, conocido por su cultura y arte sin igual, con 10.000 disciplinas practicadas exclusivamente aquí. Los artistas deben ser salvados. Los estoy salvando. El tiempo-espacio es limitado, así que estoy salvando las mejores partes, las partes importantes. Mientras se muestra una imagen de un cubo cósmico, donde este personaje está guardando todo eso, Captain Marvel comenta: encontramos al débil, al diablo, unos siglos antes de que naciera Cristo, haciendo quién sabe qué en el otro extremo del universo. Fue omnipotente una vez, o casi. Él vino del Beyond, del más allá, por razones que solo tienen sentido para él. Los Ivory Kings, los Reyes de Marfil, habían venido a nuestro universo antes, pero este era especial. Cuando una guardería estelar fue amenazada por un desastre existencial de antimateria, arriesgó todo, una eternidad literal, para salvarla. Gravemente herido en el proceso, sus sentidos somáticos se redujeron de 7 millones a solo 13. A pesar de su discapacidad, o quizá debido a ella, eligió servir a una realidad que tanto le había arrebatado, como Daredevil, el Beyonder without fear, el Beyonder sin miedo. Cosmo y los demás se aparecen delante de él. Daredevil les dice que podrá estar ciego, pero ha visto lo que viene, y que dentro del Cosmic Hypercube, el cubo hipercósmico, todos vivirán. Cosmo le pide que los escuche, ya que son sus amigos, y Daredevil responde que, por eso mismo, los salvará. Captain Marvel se le arroja encima, gritándole que no está bien de la cabeza, pero Daredevil la golpea con una patada, mientras le responde que por supuesto que no lo está, pero que no le gusta el tono de su voz. La pelea que sigue después es irreal y escapa de cualquier lógica. Ultimate Nullifier lo ataca, y Daredevil lo ataca de vuelta, saltando entre paneles, alterando la realidad y jugando con el arte mismo de la página. Se mueve con saltos imposibles, torciendo su cuerpo en ángulos que ningún ser podría replicar. Ultimate Nullifier reconoce que ni siquiera su conciencia cósmica puede localizarlo, y Captain Marvel agrega: salta y se retuerce alto y bajo en el espacio, atacando desde direcciones inaccesibles para nosotros. Con gracia infinita, Daredevil nos desarma con karate en 4D. Daredevil les dice: un hombre sin miedo es un hombre sin esperanza. ¿Habías escuchado eso? Es lo mismo para mi gente. La esperanza implica duda. Un ser omnisciente, omnipotente, no duda. Por ello no espera. Y yo no tenía miedo, pero ya no soy un Beyonder. Ahora estoy lleno de dudas y de miedo. Daredevil utiliza sus bastones para tomar ventaja. Captain Marvel intenta contraatacar, mientras piensa: quizá el trauma de otra catástrofe fue demasiado para él. Ha regresado a la casi infantil tendencia coleccionista propia de los de su raza. Daredevil se da cuenta de que Captain Marvel está hablando de él y le grita: deja de analizarme. Puedo leer tu monólogo interno, tu patética diagnosis. Yo estoy más allá de tu comprensión. Si no escuchas mi razonamiento superior, tendré que cambiar las cosas manualmente, activando la perspectiva del lector omnisciente. Activando el Reader Sense, el sentido del lector, y la revisión. Así, Daredevil cambia el guión. Captain Marvel permanece desafiante. Lo cambia. Captain Marvel entra en razón. Inicia de inmediato otro ataque. Lo cambia. Detiene su ataque. Intenta conseguir el Cosmic Cube. Lo cambia. Intenta entrar en el Cosmic Cube. Cosmo y Ultimate Nullifier yacen inconscientes. Lo cambia. Son restaurados de repente y también corren para entrar al Cosmic Cube. Captain Marvel agrega: se ha vuelto completamente loco. Tenemos que detenerlo. Pero Daredevil tacha lo que ha dicho. Captain Marvel termina diciendo: ahora veo que tenía razón desde el principio. Daredevil solo quiere lo mejor para nosotros. Voy a entrar al cubo ahora mismo, grita Cosmo.
No puedo creer lo equivocado que estaba, agrega Ultimate Nullifier. De repente, Captain Marvel reacciona y se da cuenta de que esa no es su voz y que esos no son sus pensamientos. Daredevil le responde: piensas que estoy loco, pero no puedes ver lo que yo veo. Hay cosas fuera de esta realidad, observándonos desde arriba. Manos ocultas con exigencias inquebrantables. El Hypercube es nuestra última esperanza, un recurso cósmico para mantener la integridad narrativa, haciendo imposible el cambio. Estaremos seguros dentro. No lo resistas. ¿Seguros?, le pregunta Captain Marvel mientras bloquea su ataque. Los has atrapado. Los has aprisionado debajo de un vidrio. Incapaces de cambiar, de crecer. Eso no es salvación. Es una prisión. De pronto, el cubo hipercósmico desaparece de las manos de Daredevil, quien se desespera. Sus compañeros afirman que lo ayudarán, pero con miedo o sin él, todo ha terminado. Captain Marvel comenta: abro el Hypercube y veo cómo estrellas, planetas y eventos históricos regresan a su lugar, plácidamente inconscientes. Luego recogemos a nuestro amigo roto y volvemos a la nave. Estamos a la deriva, sin esperanza. Nuestros motores no funcionarán. Sin motores, no podemos esperar cumplir nuestra misión. La esperanza debe venir desde fuera o no venir en absoluto. Las cosas pueden salvarse en el universo del Maker. Lo hemos demostrado, pero el costo lo es todo. Luego, mientras Star-Lord delira y Cosmo intenta reanimar a Daredevil, Captain Marvel ve a Ultimate Nullifier fuera de la nave y le pregunta: ¿Nullifier? ¿Qué estás? Oh no. Captain Marvel alcanza a Nullifier en el espacio, mientras él explica: lo resolví, Captain. Tomó algo de tiempo, pero lo hice. Cronomecánica abstracta. Lo complementa Captain Marvel. Tratabas de entender los cambios del Maker en la línea temporal porque cualquier cosa que entiendo, puedo anularla, finaliza él. ¿Viste lo que les pasó a Gary y Giro? Lo intentamos, pero no podemos separar nuestra línea temporal de la del Maker. Siempre ha sido nosotros o ellos, Captain. Suma 0. Yo nos elijo a nosotros. No es tan simple, lo interrumpe ella. Podrías destruir ambas realidades. Incluso si funciona, estás hablando de borrar centillones de vidas. Ultimate Nullifier replica: oíste a Ultron 82. Esta línea temporal está enferma, saturada de miseria y violencia a nivel subatómico. Sin esperanza. Está rabiosa y debe ser sacrificada. Entonces empuña un arma Endgun. Captain Marvel le ordena entregársela. Él se niega. Ella le recuerda que puede detenerlo antes de apretar el gatillo, rogándole que no la obligue. Ultimate Nullifier le exige que lo mire a los ojos y le diga que esta línea temporal no merece ser liberada de su miseria. Ella responde que no puede, pero le recuerda lo que sí sabe, que, pese a las apariencias, no son dioses y no les corresponde tomar esa decisión. Ultimate Nullifier, derramando unas lágrimas, confiesa que extraña a sus amigos profundamente. Captain Marvel le dice que ella también, y se abrazan. Entonces surge un sonido familiar que indica una activación temporal. Captain Marvel comprende lo que está ocurriendo. Es la bengala temporal. Es ella, Esperanza, que viene de fuera. Nos movemos a la Tierra, al año 4362. Un grupo de celestiales desciende entre destellos de energía, junto a sus agentes, los Viltrumitas, o seres que se parecen a ellos. Captain Marvel, Ultimate Nullifier y Cosmo caminan con tranquilidad, mientras ven cómo los celestiales exterminan todo a su paso. Cosmo exclama: conversión celestial. Posibilidad infinita, colapsando en una singularidad estancada. Una completa perversión del orden natural, como ver un nacimiento al revés. Captain Marvel agrega: toda la vida en este universo ha sido convertida en Tomorrow People, gente del mañana, genéticamente idéntica. La diversidad infinita de la vida ha sido borrada. El Maker ha dejado la Tierra para el final. La conversión estará completa en minutos.
Debemos encontrar a América. Ahora. Me temo que ha habido un malentendido, menciona una voz detrás de ellos. Fui yo quien envió la bengala. Ahí vemos a Ultron 82, quien aparece desde dentro del humo y las explosiones. Los guardianes lo llaman por su nombre, U-82, U-82, y él responde, no he oído ese nombre en mucho tiempo. Hubo una raza que me llamó Uatu durante un tiempo, una mala traducción que cobró vida propia. Ya no existen. Como comentario, es interesante ver la similitud entre su nombre original, U-82, y el que le dieron después, Uatu. Al reunirse con ellos, Uatu expresa alegría por verlos de nuevo. Captain Marvel se disculpa, ya que pensaba que el mensaje venía de América, y él responde que ya lo sabe, y también le pide disculpas porque no fue así. Mientras le quiebra el cuello a uno de ellos, les revela que esos niños, los Tomorrow People, incluso los recién llegados, son instintivamente violentos ante cualquier cosa que sea diferente. Luego le pide que doble la luz alrededor de ellos. Captain Marvel lo hace, mientras le pregunta por qué envió la señal. Uatu responde, porque he aprendido todo lo que puedo. Quería compartir mis hallazgos. He observado más de 80 siglos distintos de expansión y colapso civilizatorio, y he concluido que las actividades del Maker no tuvieron ningún efecto retrocausal. Ultimate Nullifier comenta que eso es imposible, pero Uatu continúa. Estoy completamente seguro, Ultimate Nullifier. La miseria, el barbarismo, todo es propio de nuestro pasado. Es nuestra historia, no la del Maker. ¿Por qué nos dices esto?, pregunta Captain Marvel. ¿Por qué ahora? Uatu contesta, para liberarte de la sombra de la utopía, capitana. Como tú, yo creí que nuestro futuro era la consumación de la historia y su fin. Pero he visto demasiado, suficiente, para saber que nada dura, ni siquiera el paraíso. Restauren nuestro futuro y les prometo que volverá a caer en ruina una vez más. Captain Marvel pregunta si entonces todo eso no sirve de nada. Reunir a sus amigos, luchar contra el Maker. Uatu le da la respuesta. Para nada. Aquí, América me pidió que te diera esto. Una enmienda propuesta al lema de los guardianes. Save what you can. Salven lo que puedan. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Dark Magician 08. El equipo, ahora con Uatu de vuelta, avanza alejándose de los celestiales, mientras Uatu comenta, Apocatástasis, traducido libremente, significa restauración a un estado de perfección. Me pregunto ahora si quizá ha llegado el momento de rebautizar esta arca imperfecta nuestra. Quizá Star-Lord pueda pensar en una alternativa adecuada. Pero Star-Lord sale de la nave y menciona, Es hora. Hora de mostrárselos. Sí. Sus compañeros, al verlo vomitar algo negro verdoso, comentan que está enfermo, que lo ha estado todo ese tiempo, pero Star-Lord lo niega diciendo, no enfermo, no exactamente. Miren, a menos que, claro, hayan perdido su apetito por los milagros. Mientras vemos cómo el vómito toma forma y se eleva del suelo, Captain Marvel comenta, la mayoría de nosotros solo ha encontrado a los Madrox como una entidad singular, pero eso no es lo que son. Los Madrox son una colonia de microorganismos, una mente colmena. Cuando sus números caen por debajo de cierto umbral, pierden la conciencia, se vuelven biología pura, usando los recursos de sus anfitriones para crear más copias. El proceso es letal, usualmente. Me pregunto, ¿tomó Star-Lord la colonia para salvar a Madrox o para matarse a sí mismo? Delante de ellos se alza Madrox, reconstituido en base a lo que Star-Lord vomitó de su cuerpo. Confiesa que casi había desaparecido y que solo recuerda el impulso abrumador de replicarse. Star-Lord asegura que habrá tiempo para recordar, lamentar y expiar culpas más adelante. Por ahora, siguen vivos y juntos, y hoy tienen un mañana, mientras estrechan las manos. Finalmente,
Los motores de la nave vuelven a rugir. Captain Marvel está al mando. Cosmo, detrás de ella, anuncia que ha captado el rastro de Sitorex. Está arrasando el siglo 30 a 5 veces la velocidad de la luz, destruyendo todo a su paso. Necesitan ayudar a su amiga. Ultimate Nullifier le pide que lo ponga cerca de ella para poder detenerla. Y Captain Marvel establece el destino de la nave, el siglo 30, mientras los demás Guardians of the Galaxy, es decir, Star-Lord, Ultron 82 o Uatu, Madrox y Daredevil, observan expectantes. Finalmente, Captain Marvel comenta: por primera vez desde que te dejamos, América, todos lo sentimos. Esperanza. Nuestro futuro se ha ido, para siempre, pero no somos la primera generación que ve apagarse sus estrellas. Este no es nuestro cielo. Estas no son nuestras estrellas, pero lucharemos igual, y el uno por el otro. Somos los guardianes de la galaxia, y salvaremos lo que podamos. Y se nos cuenta que el final nunca llegará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.